Martes 13. No voy a poner martes, nada más el 13. Martes 13 de junio. De 2023 en Biomatemáticas 2. Y hemos estado hablando de la integral de una función cualquiera o de las integrales de las funciones. Recordemos que las funciones, una función es la relación de una cantidad que depende o está en función de otra cantidad. Es una función. Una relación entre dos cantidades, x y y, de las cuales una, y, depende de cómo sea x, del valor numérico de x. Bien, bueno. De aquí pasamos al concepto de la derivada de una función, que sería y' o f' de x o la derivada en x de x. Aquí un botón. La derivada en x de x. La derivada de la función que depende de x. Bien, bueno, ok. Finalmente llegamos al concepto de la integral, que para una función que también podemos representarla por una tabla o por una gráfica, en cual una gráfica de ejes perpendiculares, si llamamos gráfica cartesiana, por René Descartes, donde la cantidad de x se representa en el eje horizontal y la cantidad y dependiente de x se representa en el eje vertical. La derivada, vamos a decir, ahí está, una función no lineal, la derivada de la función, o sea, y', que depende de la misma cantidad de x, pues es la pendiente en cada punto, o la línea tangente en cada punto de este montón de curvas. Bien, aquí vemos que la pendiente es grande, la inclinación es grande y positiva, entonces podría estar por aquí, luego va disminuyendo hasta que llega a ser 0. Ahí en este punto la tangente en este punto es horizontal, por lo tanto la pendiente valdría 0, y' vale 0. Luego se hace negativa, ¿no? Y mucho, muy negativa, se hace para acá. Y luego disminuye. Más viene para acá, luego disminuye, luego vuelve a ser 0 aquí, luego aumenta un poquito, luego vuelve a ser disminuir y vuelve a ser 0. Acá, aquí es horizontal la tangente, aquí es horizontal la tangente, son estos ceros, y luego es negativo, y luego vuelve a ser 0. ¿Okay? Fíjense, esta es la función f de x y esta es la derivada f' de x. Esto es f' de x. ¿Bien? ¿Qué es la integral de una función? La integral, o dijimos que la representamos finalmente por esa línea, esa especie de S alargada, estirada hacia arriba y hacia abajo, es la derivada es la integral de la derivada de la función x de x. De hecho, la ponemos al revés.
función f, vamos a poner la x, no, la pura x, la x de x es la integral. ¿Pero qué es la integral? Es el área, bueno, no se puede decir. Y cambió un poco la definición, ¿no? En los libros de matemáticas, en los libros de cálculo, cuando platican o describen lo que es la integral de una función, dicen que es el área bajo la curva de la función. ¿Realmente es el área bajo la curva de la función? ¿O cómo la representé yo ahí? ¿Cómo la representé? La integral es ¿dónde está eso? Puede estar por debajo de la línea de la función derivada, o sea, y' o f' de x, o por encima de la línea dibujada de la función. En realidad es el área entre la función y el eje de las abscisas. Por eso, estrictamente eso es la integral, el área entre la función y el eje de las abscisas. No el área bajo la curva. Bajo sería pues, por aquí debajo, tendría que seguir por acá, ¿no? No, aquí sería un área infinita incluso. Porque dado que la integral es la ecuación o función que surge de una función que ha sido derivada, o de la derivada de una función de x, por eso siempre debo indicar esto. Hay dos símbolos que nunca faltan en una representación alfanumérica de una integral de una función: la s y el d en dx, o el d en d de la variable de la que depende la función. Eso para entenderla mejor y vislumbrarla mejor. ¿Esto por qué? Porque hoy tenemos que ver precisamente qué sucede si tenemos, ahora voy a trazar para que sea más fácil el eje de el eje de y y el eje de x para una función cualquiera, y tengo una función que tenga más o menos esta forma. Ahí está. Aquí está x, aquí está y', recordemos que es la derivada de una función, que en general podemos llamarla ya cualquier, como la derivada de una función en sí es una función matemática, podemos, y a partir de este momento ya no voy a poner el apóstrofe de la prima. Bien, ok. Hay otro detalle que se me estaba pasando. ¿Sí? El área bajo la curva de una función, o la integral de una función, podría existir para todo el intervalo de validez de una función, todo el dominio de una función, desde menos infinito hasta más infinito, lo cual me daría un área infinitamente grande. Bien, entonces, por eso es que casi siempre procuramos establecer los rangos es decir, los valores máximo, mayor y menor de la variable independiente x, entre los cuales me es necesario o interesante, o me interesa conocer la integral o el área en esa función. A esto le llamamos el intervalo de desde a hasta b.
desde A hasta B, así como lo represento cuando lo escribo. Y entonces a esto le llamo una integral definida en términos de sus rangos, ¿sí? O sea, en el intervalo, definida en el intervalo entre rangos. ¿Cuáles rangos? Entre A, B es el rango mayor, A es el rango menor, el intervalo entre A y B es donde está definido, donde va a estar definido el área que me interesa conocer. Y es el que casi siempre sucede cuando tenemos la necesidad de usar el concepto de integral para resolver problemas mediante la integración de funciones. Casi siempre estamos metidos con valores numéricos específicos entre los cuales necesitamos conocer el comportamiento de la ecuación o función que necesitamos derivar. Es por eso que aquí voy a permitirme ponerle aquí una raya en la cual puedo tener pues un área entre la curva y el eje de X. De hecho son varias áreas. Esta área de aquí, esta área de acá, esta área de aquí y diríamos esta área de acá, que incluso la voy a poner de otro color porque esa ya no me interesa. Existe, pero no me interesa porque ya la he definido entre el rango mayor, que sería este, y el rango menor, que sería el 0. ¿Bien? Bueno. ¿Cuál sería entonces esta es la función y? ¿Cuál sería la integral o el área bajo la curva, entre comillas, el área entre la función y el eje de X graficado aquí? Por lo tanto, ¿cuál sería, cómo dijimos que representamos la antiderivada o la integral de X? Esto es igual a la función que fue derivada originalmente. Como y. Esa será la integral o la antiderivada de esta función. Fíjense, aquí la función es negativa, esta función es negativa porque estoy entre más y y menos y. Aquí puedo estar entre más f mayúscula más derivada o menos antiderivada o menos antiderivada. Bien. ¿Cómo es aquí el área? Pequeña, pero está del lado positivo de la función. Por lo tanto, el área es positiva. Graficado este pedazo en f mayúscula de X, me queda esto. ¿Cuál es esta área? Es negativa. ¿Y aquí el área cuánto mide? En este punto, ¿cuánto mide el área? 0. ¿Sí? Entonces, aquí el área va aumentando, luego va disminuyendo. Recordemos que puedo representar el área como barritas. Y entonces es como si estuviera yo graficando el área de cada barra. Aquí el área es pequeña, va siendo cada vez mayor el área, y luego el área empieza a reducirse. El área de cada barra. Entonces,
Primero aumenta, luego disminuye, y aquí cuando mide el área de las barras cero, en el cruce del eje de X por la función Y, el área vale cero. Aquí el área aumenta, luego disminuye, se mantiene más o menos constante, luego aumenta un poco, luego aquí vuelve a disminuir. Esta es la gráfica de la función Y, que sea la derivada de otra función, y esta es la gráfica de f mayúscula de x, o la antiderivada, o la integral. Esta es la gráfica de la integral y en d de d en dx. ¿Quién es esta y? Esta de aquí. Esta es la gráfica de la integral. ¿Son iguales? No. ¿Se parecen? No, son iguales. Déjenme ver. Ok. Bien. Puedo tener yo otra función. Voy a poner así. X y Y. Que tenga, esto es Y, esto es X. Y ahora lo que tengo es hasta aquí. Esta área es positiva, esta área es positiva. Y esta área es negativa. Nos vamos a poner el área positiva en verde, el área positiva en verde y el área negativa en rojo. ¿Okay? F mayúscula de X contra X. Ok. Aquí el área, ¿cómo es? Positiva, pero es poca. Ok. Aquí, ¿cómo es? También es positiva, pero es poquita. Esta área, ¿cómo es? Es negativa y muy grandota. Aquí lo estoy graficando la función y aquí estoy graficando la antiderivada. La antiderivada es esta línea que me representa esta área roja. Esto es área roja. Y esto me representa el área verde. Áreas pequeñas. Y aquí el área roja, que es muy grande, va con esa forma. Bien.
dibujemos una función más, la cual voy a representar como si fueran varias funciones. Vamos a poner esta aquí así. Ok. Esto sería f de x. ¿Ok? F de x. El área bajo la curva entre estos dos valores tendría yo un área positiva y un área negativa. Vamos a llamar a esta el área A y a esta el área B. ¿Cuánto sería la integral A? Este es el rango A, este es el rango B. ¿Okay? El área A y el área B. La integral desde A hasta B será igual de f de f de x, de x, ¿a qué será igual? El área A más el área B. ¿Bien? Si tuviéramos esa función ¿cuál sería? Se ve igual a esta, pero está multiplicada por menos 1. Esta sería menos f de x. Para menos f de x, ¿cuál será la integral entre a y b? Pues será igual al área menos a más el área b. Ahora aquí sería menos b porque es negativa, ¿no? Está a menos b, aquí sería menos a más b. Entonces, esto me lleva a que las áreas serían de hecho equivalentes y el valor absoluto sería el mismo, por lo cual puedo sacar el signo de la integral. Ahora, ¿qué sucede si ahora a esta puede ser otra? Voy a hacer otra. Pensaba usar esta, ¿no? Pero mejor va a ser más práctico pintar otro eje cartesiano. Más vale que acabe porque se va a acabar el pulmón. Ya está, este listo. ¡Au! Pongamos ahora esta otra función. Es lo mismo, no importa qué forma tenga. Sí importa que limpie. Ok, ya está. Tengamos esto, el valor A. Aquí
aquí x igual a b y aquí x igual a c. Tendríamos en realidad dos integrales, ¿no? Sería la integral definida desde a hasta b de f de x. Esta área es esta, ¿no? Esa área es esta. Llamemos entonces a esta área roja, sería la integral desde b hasta c de f de... Esa es una función, pero en dos intervalos diferentes, el intervalo verde y el intervalo rojo. ¿Qué pasa si la sumo? La suma va a ser igual al área desde A hasta C. Entonces la puedo representar como la integral desde A hasta C de f de x de x. Estas son algunas de las propiedades de las integrales. Ahora, ¿qué sucede si lo que me interesa es, pues voy a poner con verde, la integral de f de x, o sea, de esa función de x desde b hasta b? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el área bajo B? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide el área? ¡Cero! Sin miedo a nuestra calificación de examen. Ok, ahora, yo estoy considerando siempre, he estado considerando como si midía yo las áreas de izquierda a derecha, del valor máximo al valor mínimo. Pero también puedo hacerlo del valor máximo al mínimo, no necesariamente del mínimo al máximo, no solamente de A a C, sino de C a A, por ejemplo. Yo podría preguntarme cuál es el área desde C hasta A de, a ver, no sé por qué me da por poner el signo de igual donde no va, de f de x en dx. ¿Esto qué es? Lo mismo que esto, pero al revés. Entonces, esto es igual a la integral desde A hasta C de f de x multiplicada por menos 1. ¿Pero por qué por menos 1? Porque los intervalos están invertidos. Los rangos están invertidos. Los rangos están invertidos. ¡Ah! Los rangos están invertidos. Están al revés volteados. ¿Ok? Entonces, si no multiplico por menos 1, me va a salir un área muy loca. Para que sea igual a lo que estoy invirtiendo los intervalos, debo multiplicar la función por menos 1. Para que entonces el área total es la misma. Pero si no le multiplico por menos 1, me va a salir como el valor numérico, pero con el signo opuesto, multiplicado por menos 1. Me va a salir un área negativa, y las áreas negativas no existen. Al menos no en este universo. No sé en otro universo si haya
áreas negativas formadas por positrones y por antiprotones. Ok. Pues estas son algunas de las propiedades de las integrales. Y de esto llegamos entonces a la consideración última que vamos a ver el día de hoy. Hagamos a partir de un ejemplo. El ejemplo de nuestra vieja función conocida, ya es muy amiga de la familia, que es esta función que vamos a obtener a partir de la integración de su derivada. Tenemos la función 2x, que es consecuencia de la derivación de una función. Por lo tanto, necesitamos conocer su integral. Pero su integral definida desde un valor mínimo a un valor máximo en el eje de x. Vamos a ir desde un rango inferior hasta un rango superior, pero pongamos de valores numéricos que podamos conocer, desde 2 hasta 8. Estos son valores de x, cuando x es igual a 2 hasta cuando x es igual a 8. Bueno, ¿cuál es la antiderivada de esta función? Esto es igual a f mayúscula de x de la función correspondiente. La antiderivada de la función 2x, ¿cuál es? ¿A partir de cuál función derivándola obtenemos 2x? X cuadrado. ¿Sí? Vamos a verificar. Tenemos x cuadrada. Esto es f de x. Voy a pasar el recuadro para allá para poder trabajar. Entonces, f de x es igual a x cuadrada. Por lo tanto, la f' de x, o la derivada de x cuadrada, será 2 multiplica a x, la potencia 2 pasa a ser coeficiente, multiplica a x, y a la potencia 2 se le resta 1 y nos queda 2 menos 1, 1. O sea, 2x a la 1, que es igual a 2x. Bien. Ok, puse lo mismo. Es la verificación de que la derivada de x cuadrada es 2x, por lo tanto la antiderivada, el camino opuesto, la f mayúscula de x es ir para acá, ¿sí? Y es lo que voy a poner aquí. F de x, la derivada de 2x a la 1, 2x a la 1, es x cuadrado. ¿Correcto? Bien. Esto entonces es f de x, la f de x original. No acepta imitaciones. Puedo decir entonces que la derivada de la antiderivada, la derivada de la antiderivada, de x cuadrada de x es 2x. Aquí está. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo
puedo yo calcular por la antiderivada la integral de una función, pero entre dos rangos definidos. ¿Cómo obtengo finalmente la integral definida de una función? Utilizo este principio y digo que la integral definida desde A hasta B para una función de x que ha sido derivado de x se obtiene mediante la antiderivada de esta función la antiderivada o f mayúscula desde el valor de la antiderivada en b menos la antiderivada en a. ¿Qué es eso? Viene el huracán. Se abrió la puerta. Esto es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, o más apropiadamente el cálculo integral, para no confundir con el cálculo algebraico, que de hecho también álgebra significa el cálculo, viene del árabe, algabra o aljabra. Esto se refiere a la determinación de la tasa de cambio de funciones no lineales, una forma de del cálculo integral o de la obtención del área bajo la curva o de las funciones originales de funciones no lineales. Bueno, ¿y eso qué? ¿A qué me sirve? ¿Cómo se usa? Usemos nuestra vieja amiga, la función parabólica. La derivada de la función parabólica x cuadrada es 2x. La antiderivada de 2x o la integral de 2x, que es una función consecuencia de una función que fue derivada, x cuadrada, entonces nos permite calcular la magnitud numérica de la función original. O sea, ¿cuánto vale esto entre estos dos valores? Hasta aquí no son más que conceptos que me brindan reglas que puedo seguir para ver la forma que tienen comportamientos de fenómenos naturales. Pero para yo poder entender qué significan esos fenómenos naturales, necesito tener datos a los que llamo datos numéricos o valores numéricos. ¿Cuántos organismos hay en el ecosistema? ¿Cuántos organismos de una especie? O sea, ¿cuál es el número de individuos, una población que hay en un ecosistema en el cual esa especie se está reproduciendo? Yo conozco la tasa de crecimiento a través de una función no lineal. Recordemos que las tasas de crecimiento en los fenómenos biológicos son generalmente no funciones potenciales sino exponenciales, pero son más o menos de alguna forma, son funciones no lineales. Son funciones en las cuales los números van cambiando de manera no proporcional directa, sino que van cambiando de manera diferente en función de su naturaleza misma. ¿Cómo puedo saber cuántos individuos hay en un intervalo de tiempo de existencia del ecosistema? Este es el intervalo de tiempo que me interesa. Entre el segundo y el octavo mes de crecimiento, ¿cuántos individuos hay? Necesito el área bajo la curva de crecimiento del fenómeno. ¿Cómo lo puedo obtener? Supongamos por un momento nada más para verlo como ejemplo, o como diría Einstein, un experimento mental. Supongamos por un momento que en lugar de ser una función exponencial, que son las que
en la naturaleza realmente rigen o describen el comportamiento del crecimiento de los fenómenos biológicos, que se tratara de una función potencial, no exponencial, y que fuera además la más simple, afortunadamente por el momento, como ejemplo, para no complicar una resistencia, menos en fin de trimestre. Ya lo que queremos es la paz del mundo y la nuestra. Que la función potencial cuadrática x cuadrada nos describe el comportamiento de esa población. Yo sé que la tasa de crecimiento, el comportamiento de la población es x cuadrado. Es el comportamiento de la población. Su tasa de crecimiento, la velocidad con la que crece, la velocidad con la que aumenta el número de individuos, es la derivada de la función que me describe el crecimiento de los individuos. Así como en la cinemática, la velocidad es la derivada del cambio de posición en el espacio. En el crecimiento biológico, la velocidad de crecimiento es la derivada del número de individuos en función del tiempo. En la velocidad en el fenómeno de movimiento de un vehículo o de un proyectil, la velocidad del proyectil es la derivada de cómo va cambiando su posición en el espacio. Para un fenómeno ecológico, la velocidad de crecimiento es cómo va cambiando el número de individuos en función del tiempo. Digamos que el equivalente a la posición del proyectil es el número de individuos en el fenómeno biológico. Ya vamos más o menos entendiendo lo mismo todos. ¿Sí? Somos biólogos, no cañoneros. Porque no estamos en el batallón de que se llama infantería, de artillería, que son los que manejan los proyectiles. No. Entonces, esta función de ecuación nos describe cómo aumenta la población. ¿Pero a qué velocidad? La derivada. La derivada de esta nos da la velocidad. Ok, ya tenemos la velocidad de crecimiento, ya sabemos la velocidad a la cual se reproduce la población, pero ¿cuántos individuos hay? Sin tener que ir a contarlos. Calculemos esto en el intervalo que nos interesa. Calculemos el número de individuos a partir de la velocidad. El número de individuos a partir de la velocidad. ¿Qué significa? Que necesito la antiderivada o la integral de la función de velocidad. Esta es la función de velocidad de crecimiento. Necesito su antiderivada o número de individuos. Pero en un intervalo conocido. En este intervalo de tiempo. ¿Cómo lo hago? Y es pan comido en cuanto a esto. ¿Cómo se aplicaría entonces? De entrada tengo que sustituir. La integral desde A hasta B de f de x significa la integral desde 2 hasta 4 de 2x en x, que será igual, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, a la antiderivada de 4, no dije 8, ¿verdad? 8, no sé por qué dije 4, 8. La antiderivada de 8 menos la antiderivada de 2. ¿Por eso qué significa? ¿Cuál es la antiderivada? 2x cuadrada. La antiderivada de 2x es x cuadrada. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Va a ser igual a f de x es x cuadrada. Por lo tanto, f de 8, ¿qué es? 8 al cuadrado
f de A. A, ¿quién es? 2. 2 al cuadrado. ¿Y eso qué es? 8 al cuadrado es 64 menos 4 es igual a 60. He podido calcular, al menos en el papel, el número de individuos que habría en este intervalo. 60 individuos. Ojalá eso fuera así el fenómeno, la de veras, pero bueno. Las funciones en las que vamos a trabajar en ecología, por ejemplo, son un poquito más complejas. Pero obteniendo la antiderivada, y vamos a ver en las 2 sesiones que nos quedan, vamos a ver algunas estrategias para obtener la forma matemática de la integral de algunas funciones. Ya después, una vez que tenemos la ecuación o fórmula o función de la función ya antiderivada, lo único que tenemos que hacer es a esta función determinar los intervalos que nos interesa conocer, sustituir en la fórmula de la función integrada los valores de los intervalos y hacer la aritmética correspondiente para obtener los valores numéricos que necesitamos conocer del fenómeno real. Como se dan cuenta, no es tan difícil. Lo importante es entender qué me está diciendo la función, qué me está diciendo la derivada de la función, y entonces qué dato me da la integral de la derivada de la función. Esta es la función, es la que me explica cómo se comporta el fenómeno que me interesa conocer. Fenómenos dinámicos, que son los fenómenos biológicos, son fenómenos dinámicos, todos, desde el nivel metabólico molecular hasta el nivel biosférico ecológico, todo son números, cantidades de una variable que se relaciona con otra. El cambio de una variable provoca cambios en otra variable. Dependiendo de la cantidad de sustrato que haya, va a ser la cantidad de producto que dé una enzima. Dependiendo de la cantidad de nutrientes, sea la cantidad de individuos que puedan ser soportados en un ecosistema. Y cambian en función del tiempo. Eso es si nos interesa el tiempo como variable independiente. O cómo será la desaparición de presas en función de la cantidad de depredadores. ¿Qué pasa? Yo puedo entonces graficar en las horizontales el número de depredadores y hacer un conteo de presas y ver cómo cambian al cambiar la población de depredadores, cómo cambia la población de presas. O al revés, lo que debo definir claramente es cuál es la variable que a mí me interesa determinar como fundamental. Recuerden que en ecología, en los ecosistemas, existen lo que se llaman las especies esenciales, que son las especies de cuya presencia depende toda la estructura del ecosistema, y la desaparición de esa especie puede llevar al colapso del ecosistema. Entonces quizás sea lo que a mí me interesa tener en las X a la especie crítica, a la especie fundamental, a la base de la pirámide, y hacer un conteo de esta, llevar un conteo parcial de las especies que dependen de la otra, y teniendo un modelo matemático o función que me describa esta relación entre especies, puedo determinar, ya no se llama velocidad, se llama tasa de cambio. Velocidad siempre implica tiempo. Las tasas de cambio no son fenómenos dependientes del tiempo, son fenómenos dependientes una cantidad de otra cantidad. Por ejemplo, en las reacciones metabólicas enzimáticas, la velocidad de formación del producto, bueno,
la formación del producto no depende del tiempo, depende de la cantidad de sustrato que haya para la enzima. Entonces, en el eje de las X pongo la concentración del sustrato y en el eje de las Y la concentración de producto. Esa, por ejemplo, es la típica gráfica del modelo de análisis de enzimas de Michaelis y Menten. Por eso no tengo en ninguno de los dos ejes, no aparece el tiempo. Tengo concentración de sustrato y tengo velocidad de formación del producto. Es cuánto producto se ha formado en un tiempo fijo, es decir, el tiempo es fijo, sí, no es variable. Hago la reacción durante 30 segundos, la paro y en ese momento mido. Pero ¿cuál fue la variable independiente? En cada tubo puse una cantidad diferente de sustrato. Imaginemos para la glucosacinasa, que es la primera enzima de la glucólisis, pongo 10 tubos, en uno pongo 1 miligramo de glucosa, en otro pongo 5 miligramos de glucosa, 10 miligramos de glucosa, voy variando la concentración de glucosa, que es el sustrato de la glucosacinasa. Mido la reacción a 30 segundos, los 10 tubos, paro la reacción a los 10 segundos, a los 30 segundos, y mido la cantidad de glucosa 6-fosfato formada. En algún momento cuantifiqué el tiempo, no como variable, solamente como escenario del fenómeno. ¿Cuáles son entonces mis variables en X y en Y? En X es la concentración de glucosa y en Y es la concentración de glucosa 6-fosfato formada a los 30 segundos de la reacción. En cada uno de los 10 tubos diferentes. Y hago la gráfica, me va a dar una función polineal, es una curva de tipo exponencial o logarítmica de la cual puedo determinar su tasa de cambio o, entre comillas, velocidad, que sea la derivada de la concentración de producto en función de la concentración, la derivada de la concentración de producto en función de la concentración de sustrato. Y eso es lo que uno se da cuenta cuando lee el artículo de Michaelis y Menten, que es como de 1918. Y es un artículo de cálculo diferencial bioquímico. Como se dan cuenta, desde hace más de 100 años, que en ciencias biológicas necesitamos entender cómo usar esto para el fenómeno que nos interesa. Si soy bioquímico, será cinética de enzimas, tal vez. Si soy ecólogo de plantas, pues tendré que usar modelos diferenciales e integrales para mi fenómeno de la fisiología o bioquímica de la planta o de ecología de la planta que estoy estudiando. Bien, y con este ejercicio intelectual de revisión del uso de esta cosa, terminamos por hoy. Entonces estaremos viendo en las últimas 2 sesiones algunos métodos de diferentes tipos de funciones, cómo llegamos de la derivada de la función a la integral de la función, en la cual aplicaremos el teorema fundamental del cálculo para obtener los valores numéricos que nos interesan según el fenómeno. Salud. El cubrebocas, si es que es síntoma de enfermedad respiratoria, si es una simple alergia, Jesús. Gesundheit.